Vamos a continuar, seguimos en nuestra edición de viernes. En este apartado ya saben que todos los viernes tenemos nuestra sección de influencers de desarrollo humano. Esta semana nos acompaña Olga Casado. Ella es licenciada en Filología Inglesa, formada en coaching organizacional, especializada en coaching asistido con caballos, muy interesante, PNL transpersonal, meditación, yoga, entre otras muchas otras formaciones de desarrollo personal. Desde luego yo les recomiendo que no se pierdan esta entrevista que hemos tenido con Olga Casado. Bueno, pues hoy contamos en nuestra sección, como saben, de influencia de desarrollo humano con Olga Casado. Ella, la verdad es que tiene un currículum muy amplio y además ha crecido personal y profesionalmente muchísimo. Por eso queremos compartir hoy este ratito con ella. Ella es licenciada en Filología Inglesa, pero también está formada en coaching organizacional, especializada en coaching asistido con caballos, que es una parte muy interesante que vamos a tratar con ella, PNL transpersonal, meditación, yoga y bueno, por lo que vemos en ese perfil personal que ya se da sus largos paseos por el campo y por la montaña. Afortunada ella. Ella es Olga Casado. Bienvenida, Olga. Muchas gracias Cristina, encantada de estar aquí. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Vamos a conocerte un poquito porque, claro, una licenciada en filología inglesa que se dedica actualmente a lo que se dedica es un poco extraño, por lo menos no encaja mucho, ¿no?, con nuestra percepción. Cuéntanos, ¿por qué eliges estudiar filología inglesa? Cuéntanos. Fíjate, de hecho mi primera intención fue estudiar periodismo, curiosamente, Sí. porque yo llevo el gen de la escritura en las venas, ¿no? Soy nieta de escritora, he escrito desde chiquitita, es una de mis pasiones y bueno, las circunstancias al final pues me llevaron más por la filología, pues porque era buena en idiomas y tal, estudié filología inglesa, como has comentado, y bueno, pues mi primera, fíjate, desembarco en el mundo laboral fue dando formación, pues un poco lo típico, formación en lengua inglesa. Y ahí conocí el mundo de la empresa, porque empecé muy jovencita, nada más, incluso terminando la carrera, a dar formación in company, primero en lengua inglesa. Y entonces me picó allá un poco el gusanillo de la empresa. Tuve la oportunidad de empezar a colaborar en una cátedra de gestión del conocimiento, porque entonces ahora llamamos gestión del talento, entonces se llamaba gestión del conocimiento, como formadora, como traductora, etcétera, y realmente los temas que se trataban allí pues me apasionaron. Luego, bueno, pues durante la época también fui empresaria, con lo cual conocí el mundo de la empresa desde el otro lugar, que es cómo crear un equipo, cómo hacerlo sólido, cómo fidelizarlo, etcétera. Aparte también de lo que tiene que ver con la fidelización de tu cliente final. Y bueno, pues un poquito todo esto al final me fue llevando a la formación en temas ya que tienen que ver más con el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones y bueno, pues ahí me tienes en departamentos de recursos humanos, a veces ofreciendo consultoría, otras veces formación, procesos de coaching. Esa es un poco la trayectoria, pero fíjate, el ILBAN ha sido la lengua inglesa. Bueno, fíjate, a través de tu licenciatura has ido desarrollándote. Bueno, tú trabajas como coach, como tú dices, también para empresas y vamos a decir que tu fuerte es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo en una empresa? ¿O depende de qué empresa y depende de a quién nos estamos dirigiendo? Yo creo que hay unos que cada vez vamos teniendo más, ¿cómo decirlo? Unos mismos mimbres, ¿no?, de lo que conforman el liderazgo, un entendimiento más o menos más homogéneo, ¿no?, de lo que es el liderazgo. ¿Por qué? Pues porque vamos viendo aquello que realmente funciona a la hora de liderar los equipos, ¿no? Entonces, pues, si trazamos un poco unas líneas maestras de cuáles son las competencias que tiene que tener un líder, pues yo creo que hay cierto acuerdo, vaya, ¿no? Si bien es cierto que las empresas al final siempre quieren, no, siempre queremos diferenciar nuestro estilo de liderazgo. Yo creo que un liderazgo o un líder, fíjate, y vuelvo también un poco a los orígenes de mi formación, yo creo que es un buen traductor. Fíjate, casi como el traductor es a la literatura, ¿no? Alguien que no solamente, digamos que traduce una narrativa, sino también trata de generar ese gancho que hace al lector que le apetezca más, que lo invita a la reflexión, que le contagia o le despierta emociones.
O sea, al final yo creo que el líder es alguien que consigue hacer todo esto pues llámalo con una visión empresarial o con una visión en general, porque también está el liderazgo fuera de la empresa, ¿no? Pero conseguir esto en otras personas, pues para que vayan contigo ahí, ¿no? A ese lugar. Por eso es un trabajo apasionante, desde luego, y creo que has utilizado muy bien esa metáfora de la traducción, porque el líder es el que tiene que traducir y saberlo traducir, porque no todos los traductores son buenos, ni todos los líderes son buenos líderes. Claro, ahí está, ahí está. Yo creo que es que esos ingredientes, ¿no? Porque, y vuelvo otra vez a la metáfora, ¿no? Un traductor que consigue contar una historia, pero parece que falta ese gancho, ese despertar las emociones, ese invitar a la reflexión, todo eso que al final al lector le hace sentirse conectado con esa historia, pues sucede un poco igual en el liderazgo, ¿no? Una cosa es dirigir personas. Una cosa es, bueno, pues un poco compartir una estrategia y dirigir personas y delegar tareas en personas, etcétera. Y otra cosa muy distinta es lograr pues impactar a las personas y enamorarlas, ¿no? En este sentido, para que bueno, pues estén deseando ir a alcanzar esa visión, ¿no? Eso es un poco lo que se persigue con el liderazgo. Bueno, a lo largo de los años, en toda esa proyección y todo, vamos a decir, todos esos conocimientos que has ido adquiriendo, hay un momento en que utilizas a los caballos. Bueno, es algo que yo creo que hoy no conozco a nadie que no le gusten los caballos. Yo creo que es un animal noble, inteligente, pero claro, utilizarlo como herramienta, si se me permite la expresión, para trabajar como coach, ¿en qué momento llega? ¿Cómo lo encajas en todo esto? Sí, mira, te hago un poquito así de background de todo esto, ¿no? Porque es verdad, has comentado algo que es muy cierto, llamarlos herramientas. Nosotros hablamos de colaboradores, es otro más en el contexto de coaching. Y es verdad que son animales tremendamente inteligentes, pero no solo eso, son verdaderos radares, verdaderos receptores a un nivel tremendo de nuestro universo emocional, de nuestra, vamos a llamarlo nuestra agenda oculta, esa con la que nosotros vamos y que muchas veces no somos ni conscientes de ella, ¿no? Entonces esa capacidad del caballo de leernos entre líneas, ¿no? Desde nuestro lenguaje corporal hasta nuestras emociones, lo que incluso, no vamos a decir lo que estamos pensando en nuestro sentido lingüístico, pero sí entender, ¿no? Entre líneas cuál es toda esa agenda oculta que llevamos con nosotros, les hace que sean pues un revelador de información brutal, potentísimo en un contexto de coaching. ¿Me Es quieres que preguntar algo, sí, Cristina? hombre, es que tengo mucha curiosidad porque, claro, bueno, yo sé que a ti te gustan los animales, pero Sí. claro, captarles como colaboradores, ¿cómo? Es decir, una cosa es que tú tengas esa intuición de que estos animales, pues por su nobleza, por su inteligencia, pueden aportarnos cosas, pero ¿cómo lo integras en el trabajo como coach para liderazgo de empresa? Fíjate, vamos a ver primero cómo lo integramos en un coaching X cualquiera, ¿no? Porque al final en liderazgo, en gestión de equipos, al final son aplicaciones, ¿no? que tiene este formato de coaching. Pero tú sabes que al final el coaching, eh, un buen coaching parte de la base de que el contexto de coaching abra posibilidades nuevas a la persona, ¿vale? Si no abrimos posibilidades nuevas, al final no estamos haciendo coaching del todo o algo falta, ¿no? Sí. Entonces, ya el caballo es una posibilidad nueva, ya es algo novedoso para una persona en un contexto de coaching. Pero el hecho cierto es que todo aquello, digamos, que el caballo recepciona y a lo que reacciona el caballo, es un montón de información riquísima que nosotros podemos ofrecer a la persona. Entonces, digamos que lo que utilizamos es la metodología del coaching, que como sabes está basada en un diálogo de pregunta abierta principalmente. Sí. Utilizamos la metodología del coaching ofreciendo no solamente lo que la persona nos da, sino también lo que la interacción revela de esa agenda oculta que te decía antes, tanto del lenguaje corporal como de las emociones de la persona, como de toda esa información subconsciente que sí se pone de manifiesto en la interacción con el caballo por pura potencia de lo que sucede con el caballo. Entonces nosotros invitamos a la persona a desarrollar actividades dinámicas de interacción con el caballo. En esas dinámicas suceden cosas y en lo que sucede se está dando información que nosotros ofrecemos a la persona para que la persona, digamos, la reflexione. Son esas, como te decías, le abrimos a través de ese contexto esas
posibilidades nuevas. En resumen, el caballo es un tremendo espejo de lo que somos nosotros, pero un espejo no solamente de nuestro consciente, sino también de nuestro subconsciente. Pues tiene que ser una experiencia increíble, desde luego, ir descubriendo cosas, ese espejo del que tú dices. Creo que también has trabajado en todo este tiempo que llevas trabajando con caballos, también a nivel penitenciario, es decir, que yo creo que abarca muchas opciones y muchas posibilidades. También muchos también conocemos, y aquí en Marbella conocemos una asociación que trabaja con niños autistas, es decir, que el caballo, desde luego, es un buen comunicador, pero encajar, por ejemplo, a nivel penitenciario. Sí, mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque realmente ellos son dos ámbitos, ¿no? Sobre todo los que trabajo. Uno de ellos es el liderazgo, como ya has comentado, y el otro es el tema del abuso. Abuso psicoemocional, acoso, violencia. Realmente lo del centro penitenciario llegó a mí también, ¿no? Es un poco hacia donde la vida va conduciendo las cosas. Yo empecé a trabajar con caballos, bueno, pues descubriendo que era una gran herramienta, yo montaba ya caballo hace mucho tiempo. A partir de ahí yo viví en el entorno laboral una situación de acoso laboral potente que reforzó todavía más mi vínculo con los caballos porque fueron una parte muy importante en mi propio proceso de recuperación y me di cuenta del el motor brutal que es de desarrollo de las propias fortalezas de la persona que ha vivido una situación de ese tipo y que te deja muy minada partes, pilares muy, muy importantes de tu autoestima, ¿no? Y de tus capacidades en el mundo. Entonces, darme cuenta de que el caballo era un facilitador de esta recuperación tan potente, me hizo volcarme en esto, empezamos a desarrollar un proyecto y a partir de ahí, en este proyecto en el que también colaboran pues, personas que trabajan en la salud mental, profesionales de la salud mental, es como me ofrecieron pues un proyecto en centro penitenciario, que era además un reto importante para mí, soy una persona especialmente sensibilizada con todo lo que tiene que ver con el abuso, pues en gran medida era trabajar con la otra cara de la moneda, no ya con la persona que ha vivido el abuso, sino con él, si me permites, el abusador, ¿no? Sí. Porque es verdad que tenemos perfiles de todo tipo. Fue un reto fascinante, fascinante. Iniciamos este proyecto en 2019, el COVID nos lo ha dejado un poquito en suspenso porque teníamos la segunda fase prevista para 2020 y ahora en 2021 vamos a retomar esa segunda fase. Empezamos con una parte de diagnóstico a través del caballo, en los qué sucede, ¿no? Que puedan permitirnos ahondar en estas personas y ahora vamos a entrar un poco más en la parte terapéutica, porque como bien dices, el caballo ayuda mucho en terapia con niños, por supuesto con personas que están en centros penitenciarios, autismo, en fin, hay un montón de aplicaciones, ¿no? De la interacción con los caballos. Sería larguísimo. Intento pum, 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 pero La verdad es que es muy, muy interesante. Es verdad que siempre que hablamos de acoso, de bullying, muchas veces nos quedamos con la víctima, pero al fin y al cabo estamos hablando de nudos que se hacen y en muchísimas ocasiones el acosador también tiene nudos y hay que ayudarle a que pueda desenrollar, porque al fin y al cabo es evitar, o por lo menos que ellos comprendan. Es fundamental el tema del abuso, del acoso, trabajar en esos aspectos, ¿no? El acosador y el acosado. No podemos dejarlo a un lado. O sea, que yo me parece una idea muy interesante y que también las instituciones deberían también planteárselo. Porque, mira, el otro día lo hablaba con una amiga cuando ocurren cosas, noticias dramáticas, ¿no? Alguien que hace algo terrible y va a la cárcel y la gente. Y es verdad que muchas veces pensamos que, por ejemplo, la cárcel es para castigar y las cárceles en España están hechas para que puedan, digamos, salir adelante. No es castigo, es para rehabilitar. Y claro, yo no sé si muchas veces en las cárceles se hace ese trabajo de rehabilitación o es simplemente un mero castigo. Con lo cual me parece interesantísimo eso que estás aportando, ¿no? Trabajar con el acosador. Ujú. sí, no, es un trabajo fascinante, como te digo, para mí personalmente, porque no había entrado en un proyecto de estos antes, fue un tremendo reto, pero efectivamente desde la parte más humana de todo este trabajo, la bellísima labor que hacen personas que están ahí día a día trabajando con estas personas que tienen nudos muy difíciles de disolver. Tú has utilizado esta palabra y me gusta mucho, así es que te la tomo, muy difíciles de disolver, pero luego ves, por ejemplo, la interacción con los caballos, como de pronto a lo mejor se te rompen, ¿no? En un llanto muy
muy, muy nutritivo para ellos en el Sí. fondo, ¿no? Y Bueno, como puedes, claro, la es tremendo. Olga, podríamos hablar contigo de muchísimas cosas. Es verdad que estamos hablando un poco, estamos hilando muy por encima y andamos muy de puntillas de todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Pero claro, es cuestión, tenemos poquito tiempo, pero bueno, hay, entre otras cosas que me gustaría que nuestros oyentes supieran de ti, de Olga Casado. Has mencionado que siempre te ha gustado escribir. Tu abuela, yo sé que ahí puso una semillita muy, muy interesante. Has escrito 5 libros, uno de autoayuda. Pero vamos a quedarnos con el último, un cuento que lleva por título El cuento de Don Perla. A ver, porque además hay que decir que está en tu página web, que ahora diremos o no lo dices tú, para que, bueno, ahora que estamos en Navidad, esta época consumista, pues puede ser un buen regalo. ¿Qué es el cuento de Don Perla? El cuento de Don Perla es precisamente un cuento para, digamos, fomentar los valores de inclusión y de liderazgo en los más pequeños. O sea, que precisamente toca los dos temas, toca el tema del bullying por un lado, y toca el tema del liderazgo. Ahí he unido estas dos parcelas, ¿no? Estos dos pilares en los que yo desarrollo mi coaching a través de los caballos, sobre todo a través de los caballos, ¿no? Que son por un lado la parte líder, y yo creo que empezando desde los niños, ¿no? Tenemos una labor muy bonita que hacer con los niños, ayudándoles a ser líderes en el mejor sentido, ¿no? A ser ellos mismos, a ser quienes son, ¿no? A permitirse su propio ser, ¿no? Y es la expresión de su propio ser. Y luego, por otro lado, también fomentando el valor de la inclusión y de esta manera previniendo, ¿no? Un poco el bullying en las escuelas, que es un tema brutal. El cuento lo lanzamos efectivamente justo cuando empezaba el tema este del COVID, con lo cual está un poquito parado el proyecto, pero ahora vamos rápido como un tiro cuando empiece el año nuevo. Veo que eres una mujer de retos, pero retos grandes. Es decir, trabajar con niños, liderazgo, que es algo que incluso hasta en políticos habría que estudiar y muy bien, pero liderazgo en niños, evidentemente lo que tú dices, la finalidad es para evitar ser acosador o ser acosado. Pero ¿cómo se trabaja con un niño? Exacto. Bueno, en mi caso, yo no soy una trabajadora directa con los niños. Fíjate, yo mi coaching, hay quien sí se dedica a ellos. Yo mi coaching va más desarrollado al adulto y mi trabajo va más desarrollado al adulto y que sea a través de ellos. Entonces yo sí trabajo con asociaciones, con profesores, o sea, aquel que está en contacto con el niño, ¿no? Y bueno, pues efectivamente si ponemos, por ejemplo, pues el tema de los caballos a su servicio, que hemos trabajado con algunos colegios, hemos trabajado con asociaciones de ayuda, etcétera. Entonces, bueno, pues yo no soy de las que trabaja directamente con los niños, más bien con los niños que habitan todavía en los adultos. Bueno, que no debe morir nunca. El cuento de Don Perla es una herramienta, como tú has explicado muy bien esa filosofía, o esa intención final. ¿Es un cuento para niños o es un cuento que pueden utilizar los padres y educadores para ayudar a nuestros hijos? Yo creo que aunque es un cuento para niños, es un cuento para ya niños, podemos a partir de 5 años, 5, 6, 7 años, Muy depende bien. de, incluso hasta los 8, depende de, pero yo creo que es un cuento muy dirigido también a los adultos para que lo narren, para que además es un cuento poetizado, con lo cual es también para ponerse muy histriónico, ¿no? Y un poco teatralizarlo, ¿vale? Está muy dirigido también a los papás, asociaciones, como te decía, coles y demás, para que lo utilicen como una herramienta, ¿no? Bueno, no sabes, de verdad, Olga, las ganas que o sea, me encantaría profundizar más en tu trabajo, que sé que es apasionante. Estamos fatal de tiempo, pero ya la última pregunta. Este 2020, que es un año tremendo, dicen que los bisiestos dan mala suerte, pero vamos, que si tanto sea verdad o sea mentira, desde luego, este año se lleva la palma. ¿Cómo podemos afrontar un 2021 con esta incertidumbre, con una crisis económica, sanitaria, con el miedo? ¿Cómo enfocamos el 2021 para convertirnos en líderes de nuestra propia vida? Bueno, yo creo que es fundamental cultivar la confianza. Al final es cierto que hay unas circunstancias ahí fuera, pero podemos tener, digamos que de las circunstancias tremendas como las que estamos viviendo, también surgen oportunidades. Entonces yo creo que es una cuestión de estar muy despiertos, muy abiertos a las oportunidades nuevas, a lo desconocido. Es probable que muchas cosas este año 2020 sea un punto de inflexión
para que a partir del 2021 pues empezamos a construir todos juntos una realidad en algunos aspectos diferente. Por ejemplo, la tecnología sin duda nos ha demostrado, que nos estamos comunicando así, que va a ser uno de los puntos y los pilares fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental estar abiertos a la sorpresa, estar abiertos a las oportunidades que puedan surgir y por supuesto mantener firme la confianza. Serían los puntos que yo diría claves, ¿no? Y fundamental, si vemos que no somos capaces de encontrar el camino, buscar ayuda. Un coach siempre es una muy buena muleta para crecer a nivel personal o a nivel profesional. No hemos dicho tu página web en ningún momento. ¿Es olgacasado.com o Con un guión entre medias, olga-mediocasado.com. guión medio? Perfecto, pues Olga-medio casado. Muchas gracias de verdad por este ratito que nos has ofrecido y bueno, yo creo que tú eres un gran ejemplo, lo has contado muy de puntillas, pero viviste una situación dramática de acoso, una situación difícil y ante ello has encontrado herramientas para ayudarte a ti misma y para ayudar a los demás. Eso es lo fundamental, tener empatía también es fundamental. Olga, muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Encantada. Oye, a ver, te invitamos a Marbella, ¿eh? Cuando quieras, Ay, en Marbella tenemos muy buen tiempo. pues, en cuanto nos desconfinen, que estamos por aquí encerrados. Muchas gracias, Olga, gracias. Sí, gracias.